Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre les traemos la primicia, los chismes más candentes y todo lo que necesitas saber sobre tus estrellas favoritas. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está en boca de todos, la historia de amor, o mejor dicho, la transformación de las vidas de dos grandes figuras del mundo del espectáculo turco, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, así es. Hoy vamos a revelar el secreto de cómo esta icónica pareja, que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella, experimentó un cambio radical en sus vidas. ¿Cómo fue que pasaron de ser simples actores a convertirse en las superestrellas que conocemos hoy? ¿Qué secretos, qué transformaciones, qué decisiones tomaron para llegar a la cima? Prepárense porque hoy desentrañaremos todos esos misterios. Pero antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y, por supuesto, dejarme un enorme like si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles lo mejor. Ahora sí, empecemos con el plato fuerte. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su romance, que se encendió mientras grababan la exitosa serie Medcezir, fue un fenómeno. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y eso, amigos míos, es la clave del éxito. Pero, ¿cómo llegaron hasta allí? ¿Cómo lograron construir una carrera tan sólida y duradera? ¿Cuáles fueron sus secretos para el éxito? Empecemos por Altay. ¿Sabían que antes de convertirse en actor, Altay soñaba con ser modelo? Sí, así es. Participó y ganó el concurso Best Model of Turkey en 2010. Este fue el punto de partida que le abrió las puertas al mundo del espectáculo. La victoria en este prestigioso certamen no solo le otorgó reconocimiento, sino que también le brindó una plataforma para explorar nuevas oportunidades. La belleza y el carisma de Altay llamaron la atención de la industria, abriendo un camino que lo llevaría a la fama. Tras el éxito en el modelaje, el joven turco, con la ambición y determinación que lo caracterizan, decidió dar el siguiente paso. Se inscribió en clases de actuación, consciente de que la actuación era su verdadera pasión. Se sumergió en el estudio de las técnicas teatrales, aprendiendo a dominar el arte de la interpretación, la expresión corporal y la modulación de la voz. Este periodo de formación fue crucial para su desarrollo como actor, ya que le proporcionó las herramientas necesarias para enfrentarse a los desafíos de la industria. Y como dicen por ahí, el resto es historia. Su primer papel importante fue en la serie An Feriakoydum, donde ya demostró su gran talento. La serie, un melodrama romántico, catapultó a Altay a la fama. Interpretando a Emir Sarrafolu, un joven adinerado y atractivo, cautivó a la audiencia con su carisma y su habilidad para interpretar las complejas emociones de su personaje. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países, consolidando a Altay como una de las estrellas emergentes más prometedoras del momento. Sin embargo, fue con Medcezir donde realmente alcanzó el estrellato. Su interpretación de Yaman Koper, un joven con un pasado difícil que encuentra el amor y la esperanza, conquistó a la audiencia. Altay no solo era guapo, también tenía un talento innato para la actuación. La serie, una adaptación moderna de DOC, resonó con el público por su enfoque en los problemas de los jóvenes, el amor, la amistad y la búsqueda de identidad. La química con Serine Sarıkaya, quien interpretó a Mira, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. La conexión entre ambos actores trascendió la pantalla, alimentando rumores y especulaciones sobre un posible romance en la vida real, lo cual mantuvo a la audiencia cautivada y expectante. Pero la fama, amigos míos, no llega por arte de magia. Requiere trabajo duro, dedicación y, sobre todo, una visión clara. Altay supo elegir sus proyectos con sabiduría, buscando papeles que le permitieran mostrar su versatilidad como actor. Tras el éxito de Medcezir, Altay no se conformó con el reconocimiento obtenido. Buscó desafíos que le permitieran crecer profesionalmente y demostrar su talento en diferentes géneros. La elección de sus proyectos fue clave para consolidar su carrera y evitar encasillarse en un solo tipo de papel. Yerde de Protector y más recientemente Yeşilçam y Gadar son ejemplos de su capacidad para transformarse y asumir retos complejos. Cada papel fue un paso más en su carrera, una oportunidad para crecer y demostrar que era mucho más que una cara bonita. Yerde fue un punto de inflexión en su carrera. En esta serie de acción y drama,
Atay interpretó a un policía encubierto infiltrado en la mafia. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, destacando su habilidad para interpretar un personaje complejo y lleno de matices. La serie fue un éxito rotundo, consolidando a Atay como un actor de primer nivel. Luego Atay se aventuró en el mundo de las plataformas de streaming con The Protector, la primera serie original turca de Netflix. En este proyecto Atay interpretó a Hakan, un joven que descubre que es el protector de Estambul. La serie, con elementos de fantasía y acción, fue un éxito internacional, llevando la fama de Atay a audiencias de todo el mundo. Más recientemente Atay exploró el mundo del cine y las series de época con Yeşilçam. En esta serie, ambientada en la década de 1960, interpretó a Semih, un productor de cine que intenta revivir la industria cinematográfica turca. Su actuación fue elogiada por su autenticidad y su capacidad para sumergirse en el ambiente de la época. Finalmente, con Gadar, Atay ha demostrado una vez más su versatilidad. En esta serie de acción y drama, interpreta a un hombre que regresa a su hogar tras servir en el ejército y se ve envuelto en el mundo del crimen. Su interpretación ha sido aclamada por su intensidad y realismo. Además, Atay ha sido muy cuidadoso con su imagen pública. Evita los escándalos y se centra en su trabajo, lo que le ha ganado el respeto de la industria y el cariño de sus fans. Siempre ha mantenido una actitud profesional y respetuosa, lo que ha contribuido a su éxito y a su longevidad en la industria del espectáculo. Ahora, hablemos de Serenay. Serenay Sarkaya es una actriz con una elegancia y un magnetismo que hipnotiza. Desde muy joven, demostró su pasión por las artes. Comenzó su carrera como modelo y participante en concursos de belleza, pero su verdadero interés siempre estuvo en la actuación. Su debut en Adanal y su papel posterior en Lale Devri le dieron la experiencia necesaria para brillar. Serenay, al igual que Atay, comenzó su carrera participando en concursos de belleza, lo cual le brindó visibilidad y oportunidades para relacionarse con la industria del entretenimiento. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue la actuación. Su debut en la serie Adanal le brindó la oportunidad de demostrar su talento y su capacidad para interpretar diferentes roles. La serie, una comedia de acción, le permitió a Serenay adquirir experiencia y familiarizarse con el mundo de la televisión. Posteriormente participó en la serie Lale Devri, un drama romántico que le permitió consolidar su presencia en la pantalla. Interpretando a una joven de clase alta, demostró su capacidad para transmitir emociones complejas y para adaptarse a diferentes estilos de interpretación. Estos primeros trabajos le proporcionaron las bases necesarias para afrontar desafíos mayores. Pero al igual que Atay, fue con Medcezir, donde Serenay se consolidó como una estrella. Su interpretación de Mira, una joven de clase alta que se enamora de Yaman, fue magistral. Demostró ser una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones, desde la alegría hasta la tristeza, pasando por la rebeldía y el romanticismo. La química con Atay Ulusoy fue innegable y su actuación fue aclamada por la crítica y el público. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a Serenay a la fama internacional. ¿Y qué hizo Serenay después de Medcezir? Pues, igual que Atay, supo elegir proyectos que la desafiaran y le permitieran crecer. Su papel en la serie de época Mutesem YZYL fue muy comentado, y su interpretación en la serie Fi fue aclamada por la crítica y el público. Serenay no tuvo miedo de arriesgarse y asumir roles complejos y poco convencionales. Siempre estuvo dispuesta a romper moldes y a mostrar su versatilidad como actriz. Y eso es algo que hay que admirar. Después del éxito de Medcezir, Serenay continuó demostrando su talento y su versatilidad. En Mutesem YZYL, interpretó a una joven princesa, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes épocas y estilos de interpretación. Su participación en la serie fue muy comentada y le permitió ampliar su base de fans. Posteriormente, Serenay protagonizó la serie Fi, basada en la novela homónima. En esta serie interpretó a Duru, una bailarina con una personalidad compleja y llena de matices. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, destacando su habilidad para transmitir emociones intensas y para sumergirse en el personaje. La serie abordó temas controvertidos y le permitió a Serenay demostrar su versatilidad y su capacidad para asumir riesgos. Recientemente la hemos visto brillar en la serie Alice Musicali, demostrando su talento como cantante y actriz de teatro. La obra fue un éxito rotundo y Serenay recibió elogios por su interpretación.
Su incursión en el teatro musical demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes disciplinas artísticas. Pero aquí no acaba la historia, amigos. Porque el secreto de Aatai y Serinei no solo reside en su talento y en su profesionalismo, sino también en su relación. La química que tenían en Medcezir fue innegable. Su romance, que se extendió por un tiempo fuera de la pantalla, fue un fenómeno mediático. Pero más allá de la atracción física, lo que realmente unió a Aatai y Serinei fue la conexión que tenían. Se apoyaban mutuamente, se respetaban y se inspiraban. Su relación fue una parte importante de su crecimiento personal y profesional. El romance entre Aatai y Serinei, que floreció durante la grabación de Medcezir, fue uno de los más comentados en la industria del entretenimiento turco. La química entre ellos era evidente y su relación fue objeto de gran atención mediática. A pesar de que su romance no duró mucho tiempo fuera de la pantalla, la conexión que tenían se mantuvo y se reflejó en su apoyo mutuo. Se respetaban como profesionales y se inspiraban mutuamente en sus carreras. Esta relación fue una parte importante de su crecimiento personal y profesional, ya que les brindó la oportunidad de aprender y evolucionar juntos. Así que, ¿cuál es el secreto? No hay una fórmula mágica. Pero podemos sacar algunas conclusiones: trabajo duro, dedicación, talento, elecciones inteligentes, una visión clara y una relación de apoyo. Aatai y Serinei lo demostraron. Para triunfar en la vida, hay que estar dispuesto a dar lo mejor de ti, a asumir riesgos y a rodearte de personas que te impulsen a crecer. Y por supuesto, nunca dejar de creer en ti mismo. El camino hacia el éxito de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya no fue fácil, pero sus carreras son un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. Ambos actores trabajaron arduamente para alcanzar sus metas, tomaron decisiones inteligentes y se rodearon de personas que los apoyaron. Su éxito es el resultado de su talento innato, su profesionalismo y su capacidad para adaptarse a los cambios de la industria. En resumen, la transformación de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya de jóvenes actores a superestrellas es una historia de trabajo duro, talento y determinación. Su éxito es un ejemplo para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la vida de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan inspirado con sus historias. Recuerden que el éxito no es un destino, sino un camino que se construye con esfuerzo, dedicación y pasión. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Me emociona leer sus comentarios, así que por favor, díganme qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que abordara, y por supuesto, cuál es su serie o película favorita de Aatai y Serinei. Me encantaría saber sus opiniones y discutir sus ideas. Y por último, no olviden dejar un like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.